pues vamos comenzando, amiga. Yo tengo el gusto de presentarte el día de hoy, entonces quiero presentarles a una amiga, compañera de generación. Chio y yo somos egresadas de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Guadalajara, ahí nos conocimos. Y pues por azares de la misma profesión, luego uno se pierde en el infinito y más allá, pero gracias a Dios nos volvimos a encontrar y pues hemos reanudado una amistad que llevábamos en la facultad y ahora pues con más grandes lazos porque nos unimos en este hermoso proyecto de mejorar la salud de las personas, aportando cada uno de nosotros nuestro granito, ya sea en traer más invitados, en compartir la información y por qué no más adelante, como está ahorita ya Chio dando conferencias y compartiendo con nosotros, pues lo que ha aprendido en muchos años. Entonces ella es médico, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, originaria de Uruapan. Por ahí trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Salud en Michoacán, teniendo puestos administrativos de mucha importancia y mucha relevancia para tratar de mejorar pues la salud en su comunidad y los alrededores para mejorar pues en sí la salud de todas las personas, pero se dio cuenta por ahí que la parte emocional era algo que nos afectaba mucho y tomando diferentes cursos y talleres para el manejo de las emociones y demás, pues ya no le daba el tiempo para tanto, además de que es empresaria en el ramo de los aguacates y es una gran empresaria. Se dio cuenta que pues necesitaba dejar por ahí algunas actividades, decide dejar a un lado la Secretaría de Salud de Michoacán para dedicarse de lleno a lo que es sus pacientes, el apoyo a las personas en el área emocional, psicoemocional y no dejando a un lado toda la parte empresarial que ella lleva, se unió a nuestro proyecto de Usana hace realmente poco tiempo, menos de un año, pero como todo lo que hace Chio con gran pasión, ha abrazado el proyecto y se ha dado cuenta que Usana es una hermosa plataforma para ayudar a compartir salud con las demás personas. Entonces, Chio, de verdad, amiga, muchas gracias por compartir tantos años de experiencia, tantos años de aprendizaje y resumírnoslo en una hora. Yo sé que es muy poquito, pero danos una pintadita y luego daremos más días de capacitación contigo. Gracias y bienvenidos a todos a esta excelente capacitación. Bueno, muchas gracias, Chio, y entremos en materia. Muchas veces empezamos a voltear a ver las emociones cuando tenemos una necesidad personal. Y ahí empezó mi caminar y me comentan si están viendo la presentación. Sí, Chio, se ve perfectamente. Si quieren nada más ya darle el tamaño grande a la pantalla. Exacto. A ver, permíteme. ¿Ya alcanzan a ver el tamaño grande o todavía no? Aún no, si quieres nada más en la pantallita, en la parte inferior donde está el proyector a un lado del tamaño de la diapositiva. Ok, más grandecita. Más bien quitar, ponle directo en la pantallita, ¿no te deja abrirla toda? Dale clic ahí. Ya, Ya ya está, quedó. listo, Listo. ya quedó. Bueno, entonces les decía que a veces por necesidades personales voltea uno a ver lo que tiene que ver justamente con las emociones. Y el tema que hoy les voy a compartir, que espero les aporte mucho valor, es la importancia de las emociones en la salud integral. Bueno, como Chio ya comentó, parte de mi currículum, esa diapositiva nos la vamos a saltar. ¿Qué es importante que sepas? ¿Cuál es el mayor problema con tus emociones? ¿Cuál crees que es en este tiempo, en este momento? Y te voy a poner una imagen que esto representa cómo estamos en nuestras emociones. Entonces, generalmente lo que vemos, que dicen algunos expertos, que es hasta el 10% cuando estamos en atención plena, cuando estamos trabajando
y autoconociéndonos es hasta un 10%, pero que en realidad tenemos un 90% de cosas inconscientes, desde lealtades familiares escondidas, desde traumas de la infancia, desde comportamientos, cultura, etcétera. Entonces, ese es el principal problema con nuestras emociones, que no nos conocemos del todo. Ahora, entrando en materia, como siempre les digo, nos ponemos de acuerdo en qué es una emoción. Y viene del latín emover, que significa movimiento en una dirección concreta. Es así como pongo mi atención y me voy a mover para allá, pero también una emoción es un impulso biológico que nos va a impulsar a actuar. Y las emociones no son exclusivas de los humanos. También tenemos en el reino animal, los mamíferos tienen emociones. Entonces, y ya se descubrió que las plantas, antes de que le cortes una hoja, tienen ciertos estados fisiológicos que corresponden a las mismas emociones. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de que la naturaleza nos dotó a todos nosotros con las emociones? Pues la primera es preservar tu integridad, porque ya sabes que en milésima de segundo te invade una emoción, ya sea miedo, ya sea a veces alegría o en un momento dado coraje, y están puestas para ahí, están puestas en nosotros justamente porque en cuestión de milésimas de segundos te van a decir qué hacer, qué decir, incluso qué vas a pensar. ¿Cuál es su objetivo? Responder al medio ambiente de forma eficaz, intuitiva y adaptativa. Entonces, como mamíferos, tenemos estas emociones para irnos adaptando. Acuérdense que cuando vivíamos en las cavernas y que luego íbamos a cazar el mamut, bueno, no nosotras las mujeres, sino iban nuestros hombres a cazar el mamut, pues tenían que ser súper efectivos, intuitivos y adaptativos en lo que estaba pasando en el entorno. También la función social es importante en las emociones. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar el intercambio, la interacción social. Y a través de estas vamos a controlar la conducta. Socialmente hablando, tenemos emociones controladas también, y también nos va a permitir la comunicación de los estados afectivos. Y esto, como les digo, no es exclusivo de los humanos. A veces vemos videos muy tiernos de algunos cachorritos con su mamá, ya sea un oso, una osa, una leona, una gallina, esta interacción de el cachorrito o de la cría con su mamá. Y también va a ayudar a promover la conducta prosocial. ¿Qué significa esto? En pro del grupo, porque en grupo o en manada siempre somos más fuertes. Ahora, ¿cómo manifestamos las emociones? Y poco a poco me voy a ir metiendo un poquito a situaciones fisiológicas. Cuando hay una emoción, vamos a desencadenar cambios físicos, ya sea en el sistema nervioso autónomo, en nuestro sistema endocrino. Todas las hormonas se alteran por las emociones, obviamente el sistema inmune también, y se va a notar en la expresión de tu rostro. Igual, ya sabemos cómo se ve la cara de una persona enojada, aunque no nos diga que esté enojada, o de una persona que tiene miedo. Incluso tomamos ciertas posturas corporales cuando estamos tristes o cuando estamos con mucha alegría, y generalmente tenemos el cambio en el tono de la voz. Si estamos enojados, generalmente nuestro tono de voz lo aumentamos, y si alguien está triste, pues su tono de voz es más bajo. Y las emociones no las podemos considerar ni buenas ni malas, son biológicamente indispensables para adaptarnos al entorno. Y los autores hablan de 5 emociones básicas. Hay alguien que menciona una sexta, pero básicamente la mayoría hablan de 5 emociones básicas: el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la alegría. ¿Para qué nos sirven? El miedo, pues nos va a servir para detectar esa posible amenaza y, si es necesario, huir, defendernos, o hay ciertas especies de pájaros que incluso se hacen los muertos. Se ponen inmóviles ante la amenaza de un depredador. ¿Y para qué nos sirve la ira? De pronto estás en miedo, está ya casi casi por agarrarte león,
Entonces, la ira te va a aportar la energía que necesitas para moverte, ya sea para salir corriendo o para echarte un round con el león o con el tigre o con quien corresponda. Y el asco nos ayuda para cuando sentimos esa sensación de repulsión o de rechazo, y la tristeza nos va a retraer, también nos ayuda a tener esta introspección, y la alegría nos trae el bienestar general. Y la alegría es el estado natural de ser, es donde en teoría deberíamos de estar más tiempo durante nuestro día, y solo si tenemos una amenaza real por ahí o hay alguna situación que nos detone ira o asco o tristeza, nos movamos a esa emoción, pero la alegría es nuestro estado natural de ser. Entonces yo te preguntaría, el día de hoy, ¿cuánto tiempo has estado en alegría y cuánto en las otras emociones? Ahora, en este tiempo que estamos más enfocados hacia afuera, hacia la pantalla, hacia el celular, hacia el mundo externo, entonces tenemos esta cuestión bien importante, y yo te preguntaría, ¿estás desconectado de ti? ¿Y cuáles son las emociones básicas que has sentido hoy? ¿Te despertaste y cómo te sentiste? ¿Alegre, con miedo? ¿Tu primer pensamiento de qué fue? ¿O llegaste al trabajo y dijiste, China, ahí viene fulano, ahí viene fulana? ¿O entraste a este Zoom sintiéndote como así apresurado? ¿Cómo? ¿Qué más es importante? Y este esquema que te estoy compartiendo aquí no lo vas a encontrar en un libro. Es de estas recopilaciones que uno va haciendo a través de muchos años de experiencia, y la emoción que está aquí en color naranja es exclusivamente biológica. Ahora, ¿cómo vamos a pasar de una emoción a un sentimiento? Pues vamos a hacer una traducción que es básicamente mental. ¿Y qué te va a ayudar a hacer esa traducción de esas 5 emociones básicas a irte a un sentimiento? La cultura, la religión, la educación, tus creencias, tus valores y tus experiencias previas te van a servir como traductor para esa emoción, ya sea ira o sea en un momento miedo o alegría, pasarla a un sentimiento que ya es algo básicamente mental. Y dependiendo de cómo estén tus sentimientos y en tu mente, entonces vas a tener pensamientos repetitivos a lo largo del día. Más adelantito te voy a poner ejemplos. Y esos pensamientos te van a llevar a la acción y vas a tener estados de ánimo durante el día, y estos estados de ánimos te van a causar una personalidad. Y puedo preguntarte, ¿conoces personas que generalmente son alegres? Su estado de ánimo es súper alegre, y te puedo asegurar que conoces personas de estado de ánimo depresivos, casi siempre catastróficos, porque una emoción te detonó algo y luego te vas a un sentimiento que entra a la mente, empiezas a pensar, accionas, tienes un estado de ánimo y creas una personalidad. Y muchas veces estás en desequilibrio. A ver, no me está dejando avanzar. Listo. Este cuadrito me gusta mucho porque la naturaleza es muy básica, muy sabia, y la naturaleza dice, yo con 5 emociones biológicamente puestas ahí en los humanos es suficiente, pero cuando le metemos mente, pues pasa como todo esta ruedita que está aquí a un lado. Entonces, si te pones, por ejemplo, en el área gris que dice miedo, esa es la emoción básica, biológica, pero cuando le metemos mente, a lo mejor el miedo lo podemos nosotros decir, bueno, me siento humillado, me siento inseguro, me siento asustada, me siento insuficiente, me siento insignificante, me siento irrespetada, pero sigue siendo biológicamente el miedo, pero
traducido en la mente, empezamos a tener un montón de pensamientos y de sentimientos. Entonces, estás consciente de tus sentimientos. ¿Por qué está aquí así? Tiene un sexto que algunos autores, que está aquí en amarillo, dicen también la sorpresa es una emoción básica. Otros autores dicen, dependiendo si la sorpresa es positiva, pues vas a tener alegría. Si la sorpresa es negativa, vas a terminar en miedo o ira. Ahora, algo con lo que a mí me ha tocado trabajar mucho con los pacientes es algo que llamamos emoción primaria oculta, que es lo que sentiste en el momento de un evento y no lo pudiste expresar. Estás, no sé, en un lugar público y está el mesero o tu pareja o alguien te dice algo insultante y tu primera intención, por decirlo así, era hacer lo que dice la foto de la chica de rojo, gritonearle y decirle por qué te enojaste. Pero como estás en un lugar público y no lo puedes hacer, entonces, porque acuérdate que una de las funciones de las emociones es regular también nuestro comportamiento social, entonces dices, ok, y haces lo que la chica de azul, te volteas y te pones como en esa postura triste, pero en realidad la emoción primaria oculta era el enojo o la ira y no se expresó en su momento, y la emoción secundaria o emoción social es la que se pudo expresar y a lo mejor la chica se puso triste. Entonces a mí me toca ver muchos pacientes que aparentemente están tristes, están deprimidos, pero atrás está una emoción primaria oculta que generalmente es enojo no expresado. Ahora, entre hombres y mujeres tenemos diferencia en nuestro lenguaje y esta diapositiva me encanta mucho. Entre hombres es bien sencillo y entre mujeres nuestra manera de comunicarnos es un poquito diferente. Nosotros vemos muchos más detalles que los que pudieran ver ellos. Ahora, las emociones también implican energía, que no conozco muchos médicos, son poquitos, que te van a vincular la parte emocional con la energía. Muchas personas dicen, es que no es algo comprobado. Claro que sí, está comprobado científicamente y tenemos 7 chakras, tenemos muchos más, pero tenemos 7 centros principales energéticos que tienen una función, van a metabolizar la energía vital y equilibran la energía electromagnética. Y ahorita te voy a decir por qué te estoy hablando de esto. Tenemos aquí una imagen que es como si estuviéramos cada uno de nosotros, que también le podemos llamar aura, como envueltos en un circulito donde tenemos toda esta energía hacia al frente del pecho, hacia la espalda, hacia arriba, hacia abajo. Es como que estuviéramos en una burbuja energética y cuando te juntas o estás cerca de otra persona, entonces vas a sentir la energía y muchas veces dices, es que no me cayó, no me latió. Algo no me gustó, no sé qué es, pero como que no me late que el negocio va a salir bien con esta persona, como que no me es confiable. Y es porque tú estás percibiendo la energía de la otra persona a través de tu intuición, que muchas veces la invalidamos porque a veces la intuición no va de acuerdo a lo que dice tu mente. Y luego cuando hacemos cosas, hacemos la intuición a un lado y hacemos cosas, seguimos con lo que la mente nos dijo y después sale mal, terminamos diciendo, yo sabía, pero no le hice caso a mi intuición. Tenemos, nada más es así como cultura general, tenemos estos principales centros energéticos en todo nuestro cuerpo y cada uno de ellos están localizados en una región anatómica, tienen un color, el color también es una frecuencia y tienen alguna función con nosotros y también están relacionados con los aparatos y las glándulas del organismo. Entonces, no nada más somos seres biológicos, también somos seres mentales y también somos seres energéticos.
Y dependiendo en la energía que estés, que fue una lámina que te presenté hace rato, pues vas a tener un arquetipo energético. Por ejemplo, el chakra 1, que tiene que ver con casa, sustento, con arraigo, si está en balance, vas a ser un líder de tu propia vida, pero si está con poca energía, vas a ser alguien víctima, y si está con exceso de energía, vas a ser un dictador, y así para cada uno de los chakras. Entonces, cuando estás en equilibrio en tus centros energéticos, puedes ser líder, puedes ser valiente, puedes comunicar tus necesidades, puedes conectar con tu intuición y puedes ser sabio, pero también puedes irte de poca energía o en exceso. Entonces, todo esto que te hablé de la energía, de la parte mental, de los pensamientos, de las emociones, tiene que ver con la salud integral. ¿Y qué sería? Es un equilibrio entre tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu, obviamente, tu energía, tu abundancia y tu entorno, tu familia, comunidad, la naturaleza, los mundos sutiles. Muchos niños que están en estos estados que a veces decimos eh, tipo Asperger, muchos de ellos tienen mucho contacto con los mundos sutiles o con los amiguitos imaginarios, y ellos tienen acceso a información que otros adultos no la vienen manejando, y como no lo pueden ver, incluso los invalidan. Y pues yo confieso que yo crecí siendo una niña viendo esos otros mundos alternos que mucha gente no veía, y que en un momento dices, híjole, en lo que sí, pero no, son parte. Pero si ves en una cultura, por ejemplo, en la cultura purépecha, en las culturas chamánicas, los mundos sutiles es parte de toda su integralidad, y que también implica una salud integral para ti, pues el aporte que vienes a darle al mundo, que estés haciendo tu misión de vida, porque si no es así, significa que estás fuera de lugar, y si estás fuera del lugar que te corresponde, generalmente no vas a ser muy, muy feliz. Cuando nuestras emociones, sentimientos, pensamientos están en desequilibrio, nos estresamos. Y aquí voy a entrar ya a la parte más fisiológica. ¿Peligro real o peligro imaginario? Entonces, si estás en un incendio, hay un peligro real, hay que salir corriendo, hay que pedir ayuda, tienen que venir los bomberos, y ellos ya están capacitados para atender ese tipo de emergencias. ¿Cuál es nuestro gran mal del siglo XXI que estamos ahora? Los peligros imaginarios, nuestros pensamientos catastróficos que tienen que ver con nuestro estrés del estilo de vida. Ahora, el estrés, ¿qué es? Igual tenemos nuestras emociones básicas, nuestros pensamientos, nuestra energía, y si estamos en imbalance, nos vamos a estresar. Entonces, el estrés es un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenazante para la homeostasis. Esto significa para tu equilibrio del cuerpo. Y es como una alarma que te va a activar un montón de acciones que van a implicar respuestas emocionales o conductas fisiológicas. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos somos más tolerantes al estrés y no vamos a tener una respuesta emocional, aunque nuestras hormonas estén vueltas locas. Y hay personas más sensibles a las respuestas emocionales. ¿Y para qué sirve? Para que nos adaptemos lo mejor posible al entorno. Ahora, en esta fisiología del estrés tenemos dos componentes, uno que se llama estresor, es decir, lo que te va a causar el estrés. Y no va a ser lo mismo para cada uno de nosotros, porque ya te comenté antes, tenemos el filtro de la cultura, la religión, la educación, las creencias, los valores e incluso tus vivencias. Entonces, cuando llegue este estresor, vas a tener un filtro, estás programado para reaccionar al estrés de acuerdo a cómo viste que reaccionaba tu papá, tu mamá, a lo que era permitido socialmente, a lo que tus recuerdos te dicen.
y en base a esa experiencia vas a activar una respuesta en el organismo. Esto pasa en milisegundos, o sea, esto ni siquiera lo podemos tener consciente porque tenemos una memoria emocional. Entonces, si vas caminando bien feliz por ahí en una plaza, en un mall, o estás sentado ahí, no sé, en el parque y pasa alguien que en tus recuerdos es alguien que te hizo daño, el detonante pues va a ser obviamente hacia el miedo, hacia el coraje. Y si ves a alguien que tienes mucho que no ves, a alguien que quieres mucho, un buen amigo, entonces ese estresor te va a detonar a algo positivo. Y cuando tenemos un estresor, pues se va a adaptar tu cuerpo. Primero vas a tener una fase de alerta donde vamos a secretar adrenalina y esto nos va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, aumento de la vigilancia. Es decir, si vas pasando por una calle oscura y hay un ruido, un movimiento, dices, ah, caray, aquí algo está sucediendo. ¿Corro o qué hago? Luego viene una fase de defensa y se activa solamente si el estrés se mantiene. Aquí va a aumentar la glucosa, seguimos con la adrenalina alta, pero va a aumentarse el cortisol y luego viene una fase de agotamiento del cuerpo, donde va a haber alteraciones hormonales crónicas, es decir, tu cuerpo se empieza a agotar. Suponiendo que vas caminando así bien feliz por la banqueta y de pronto atrás de una puerta un perro ladra y das, en lo que te cuento, ya diste el brinco a media calle, entonces hubo un estresor, tu cuerpo reaccionó y brincaste a media calle, es decir, usaste la adrenalina para lo que se necesitaba, tuviste una acción, pero cuando el estrés es crónico, haz de cuenta que llegas de trabajar y dejas el carro prendido en la cochera por si lo vas a ocupar. Y puedes venirte a dormir y el carro en la cochera sigue prendido. Es decir, cuando tenemos estrés crónico es como si dejáramos nuestro carro prendido todo el cuerpo, aunque en apariencia estés durmiendo. Entonces te hice este esquemita. Cuando tenemos estrés crónico empezamos a tener malos hábitos de sueño. Y si aparte tenemos inactividad física, no estamos usando toda esa adrenalina, todo ese cortisol que está dando vueltas en el sistema, si aparte tenemos emociones no trabajadas, empieza a haber cierta toxicidad en el cuerpo. Si le sumas dietas inadecuadas, que no tomamos probióticos, entonces empieza en la célula un proceso de, se llama peroxidación lipídica, va a haber agresión de radicales libres a la célula, va a haber estrés oxidativo, va a haber inflamación crónica y la inflamación crónica es, ahora sí, la antesala de un montón de patologías que nos van a alterar el metabolismo, vamos a tener daño en el ADN, daño celular y afectación en todos y cada uno de los órganos cardiovasculares, gastrointestinal, en tus hormonas, procesos neurodegenerativos, la inmunidad comprometida, ya sea que decimos a veces, se empieza a dormir la inmunidad, pero también se pone hiperreactiva. ¿Y sabes cuál es el principal problema de esto? Que subclínico, no hay evidencia concreta de una enfermedad. Y puedes hacerte algún chequeo médico y te dicen, joven, señorita, señora, todo está bien. Ahora, andaba buscando yo estadísticas de estrés crónico y me encontré por ahí varios estudios, nada más te voy a compartir uno que tiene que ver con el trabajo, de cómo andamos en los trabajos sobre el estrés. Entonces, los multiprofesionales, es la gran mayoría, dicen, tienen un 48% de estrés. Entonces, si habemos 16, 20 o 50 personas en una sala, pues 25 están estresadas y las otras probablemente no en ese momento. Contadores 47%, docentes 45%, estomatólogos, enfermeras, o sea, el personal de salud es el más estresado que hay. Obviamente hay trabajos que necesitan súper especialización y que son muy riesgosos.
Y claro que tu cuerpo y el mío está preparado para desarrollar reacciones emocionales intensas, incluso repetirlas cuando se necesiten, pero lo resuelves y llegas a la alegría, que es tu estado natural de ser. Pero cuando estás en un estado crónico, se agotan tus recursos físicos. Es el carro prendido en la cochera. Se le va a acabar la gasolina, hay que cambiarle el aceite más rápido, hay que darle mantenimiento mucho más rápido y también tus comportamientos mentales, sociales o incluso materiales. Y hoy así casual me llegó un pequeño artículo que hablaba de que la Organización Mundial de la Salud calcula que al menos $1,000 millones es el costo anual de las empresas por no abordar la salud mental o laboral en sus trabajadores. Entonces, más de $1,000 millones. Y el 23,8, casi el 24% de las incapacidades se pierde o de la productividad se está perdiendo por la depresión y la ansiedad. Entonces, imagínate que en una empresa casi el 25% de su productividad se pierda por la depresión y la ansiedad que hay, es impresionante. Que es importante que sepas que cada persona tiene un órgano donde dirige su estrés. ¿Sabes cuál es el tuyo? Hay quien es el estómago, hay quien es la cabeza, hay quien es los senos, hay quien es todo su sistema, el riñón, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita para que esté súper, súper saludable? Alimentación en bajo índice glicémico, es importante que te suplementes, la hidratación, el ejercicio de cardio y fuerza, el descanso, la recreación, tu higiene corporal, oral y postural y manejo de emociones y estrés. Es todo un paquete. Puedes decir, manejo mis emociones perfecto, pero como súper mal, entonces no vas a estar en ese equilibrio. Me voy a ir un poquito más rapidito. En alimentación, ¿qué se sugiere? Muchos, si ya te diste cuenta que estás estresado, estresada, que estás en imbalance, entonces muchos alimentos van a desencadenar una respuesta contraria a que te sientas equilibrado, a que te sientas bien. Te van a ayudar a que te estreses más y si emocionalmente no sientes el estrés, metabólicamente tu cuerpo sí está estresado. Uno de ellos es la cafeína y muchas bebidas energéticas la contienen y sobre todo los refrescos. Cuando manejas bien tu energía, no necesitas cafeína para despertar, para estar así súper enfocado. Y la cafeína te va a contribuir a la ansiedad y te va a afectar la calidad de sueño. Y hay quien es más sensible que otras personas. Los azúcares refinados, por eso se hace mucho la insistencia de comen bajo índice glicémico. Las comidas altas en grasas saturadas, sobre todo los embutidos, tienen muchas sustancias que estresan tu metabolismo, aunque tú físicamente no tengas ninguna sintomatología. El alcohol, a lo mejor uno de los efectos iniciales es que te sientes así como sedado o te pones así muy alegre, pero el alcohol va a afectar el equilibrio químico en el cerebro. Y en su momento te puedes sentir relajado, pero termina contribuyendo a la ansiedad. Y luego si uno hace cosas que no debería cuando anda medio alcoholizado, pues al otro día es peor. Y también te va a afectar el sueño, el exceso de alcohol. Las comidas rápidas y comidas procesadas te van a causar inflamación crónica y si metabólicamente ya estás estresado por algún peligro, sobre todo de los imaginarios, que estamos hablando del estrés crónico, entonces pues no le vamos a ayudar mucho a la autorreparación del cuerpo. El gluten también, el aspartame y edulcorantes artificiales, de preferencia, si estás en altos índices de estrés, no los consumas. Hay quien es muy sensible al picante y pueden desencadenar respuestas de estrés en algunas personas, el exceso de sal también.
Exceso de azúcares en alimentos que a veces la etiqueta dice saludables, pero que cuando tú empiezas a revisar tienen un montón de azúcares añadidos. Entonces hay que leer bien las etiquetas y recuerda comer en bajo índice glicémico. Y súper importante, tener disciplina en horarios de comida, porque si hoy comes o si hoy desayunas a las 8 y mañana a las 10 y al otro día no desayunas, tu cuerpo va a tener un estrés metabólico, aunque tú emocionalmente al principio no te sientas estresado, pero tu cuerpo sí. Ahora, ya por último, tu manejo de emociones e estrés. Y puedes decir, ¿qué tan estresado estoy? ¿Qué tan así? ¿Hay una escala para medir el estrés? Sí, no te presenté ninguna aquí, puesto que en internet encuentras un montón. Hay unas hechas por médicos que están en base en los estudios de psiquiatras para ver si tu estrés es leve, moderado, severo, cuáles son los síntomas, etcétera. Entonces, no te traje una escala para medir tus emociones y el estrés, pero algo que te puede ayudar es identifica tus detonantes. ¿En qué sentido? Si la alegría es mi estado natural de ser, entonces empiezo a ver cuáles son mis detonantes de miedo imaginarios, obviamente. Los reales, esos hay que atenderlos inmediato. ¿Cuáles son mis detonantes a la mejor de coraje? ¿Cuáles son mis detonantes de asco? ¿Y cuáles son mis detonantes en cualquier otro sentido? Hay quien medita para manejar su estrés, hay quien usa técnicas de respiración, hay quien usa aromaterapia, nada más ten cuidado que sea relajante. Hay quien hace terapia de manejo de emociones, musicoterapia relajante, color terapia relajante, porque cada color tiene un patrón que puede irritar o sedar al cerebro, dependiendo los colores que uses. En una de las pláticas pasadas que nos dio la doctora Xochitl, que hablaba del sueño, ella daba muy buenas recomendaciones de en tu habitación cuando te vas a dormir, cuáles son los colores más idóneos para que te puedas relajar y puedas descansar. Incluso en el entorno donde estás trabajando, puedes usarlo. Quien usa yoga, quien va a los masajes, pero a lo mejor puedes decir, híjole, no hago yoga ni voy a los masajes, entonces cuida tu entorno y amistades. Si te juntas con gente estresada todo el tiempo, con un montón de problemas, entonces, pues tú estás en ese ambiente, estás en ese entorno y lo más seguro es que termines estresado, preocupado. Cuida lo que ves y lo que escuchas, sobre todo antes de dormir, porque si ya plantaste la semillita de de la crisis, de toda la inseguridad y todo eso, cuando vayas a dormirte, no precisamente tu cerebro va a estar como tranquilo descansando, tu subconsciente va a estar así como preocupado y cualquier ruido tengo que poner atención. No evadas tus asuntos pendientes. He visto muchas personas con migraña, con dolores de cabeza que a pesar de los medicamentos no se podían quitar y cuando tuvieron esa plática incómoda, y se liberaron, adiós migraña, adiós dolor de cabeza, adiós muchas cosas, porque estás atendiendo entonces tus necesidades. Y en algún momento, pues te va a tocar establecer límites o llegar a acuerdos con tu familia para que tú estés mejor y todos ellos también. Ahora, ¿qué es importante cuando hablamos de emociones y de esta parte? Decimos, ok, si tengo como un 10% consciente y un 90% como en la inconsciencia, entonces, ¿para qué te sirve ir a terapia y que te autoconozcas? Entonces, aquí si alcanzas a ver, te puse a tu terapeuta y a ti como dos buzos que se van a echar ese clavado para buscar respuestas, para ver qué emociones tienes por ahí que no has expresado, para ver tus creencias, para ver qué herramientas tienes para solucionarlas, cómo reaccionas, qué recursos, tus cualidades y tus necesidades reales. Porque al final de cuentas, el éxito de una persona, y te vuelvo a poner otro iceberg aquí, lo que arriba vemos, dices, oh, mira, qué exitoso. Piensa en alguien que admires.
pero abajo de eso que tú ves hay un montón de cosas que los demás generalmente no vemos, que a veces es su persistencia, a veces su sacrificio o su renuncia, su esfuerzo, sus fracasos, sus súper buenos hábitos, sus ilusiones, su trabajo, su disciplina, su dedicación. Y con esto termino. No sé si haya preguntas. Ahorita vamos al chat.